La segunda que nos quedó el domingo pasado, la trajeron, juicio caerá sobre algunos. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Yo les dije, tráiganla porque no voy a volver a sacar copia, como quedamos a la mitad del sermón. En todo caso no lo vamos a usar mucho porque hay algunos elementos que voy a ir agregando. Hoy día va a ser un sermón más cortito porque tenemos Santa Cena, ¿sí? Y obviamente acuérdense, después que entrego la bendición final, están los avisos en un video que dura un minuto y medio, así que mientras me da tiempo para irme a la mampara y despedirme de ustedes, usted ve el video con los avisos, ¿ya? Génesis, capítulo 18, versículo 16. Génesis 18, verso 16. Todos con su Biblia, ¿sí? Todos con su Biblia. Verso 16 en adelante nos dice así. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas, o benditas, mejor dicho, en él, todas las naciones de la tierra, las naciones o familias. Acuérdense que el capítulo 2 habla de familia. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás. Haz lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoja ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Oremos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Háblanos, úsame, Señor. Permíteme, Padre, exponer el Evangelio a este Señor Abraham, tipo tuyo, Señor, al Abraham perfecto que eres tú, Señor, nuestro verdadero Padre, Señor. Y permítenos tener una comprensión cada vez más profunda de la buena nueva. Entender que somos pecadores, Señor, en esta tierra, aunque nuestro estado, Señor, y nuestra posición ha sido justa de una vez y para siempre delante de ti, Señor. En tu santo nombre. Amén. Hoy día, bueno, aquí tenemos la hoja. Yo creo que había muy poquititos puntos, así que vamos a ir desarrollando un poquitito más estos versículos que acabamos de leer. Y aquí nosotros nos encontramos con este Abraham. ¿Se acuerdan del domingo pasado la predicación donde hicimos y hablamos de la vida de quién? De Lot. ¿Cuál fue el gran pecado de Lot? Acuérdense que Lot era una persona justificada, segunda de Pedro, ¿cierto? 5 del 6 en adelante, si no me equivoco. Sin embargo, Lot, segunda de Pedro 2, del 6 al 9. Si no me equivoco, habíamos visto la semana pasada cómo Lot, estando ya declarado justo, siendo un hombre piadoso, según segunda de Pedro 2, verso 6, siendo piadoso, sin embargo se aparta de
Abraham. Abraham era un tipo de Cristo, y eso lo hemos refrendado con hartos y bastantes versículos bíblicos. Juan capítulo 8, ¿cierto? Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 4, y así podemos ir avanzando y comprendiendo que Abraham era una figura de Cristo. Lot se desprende por motivos económicos, ¿cierto? Empezaron a tener problemas las ovejas, los pastores, la tierra, entendiendo Lot y olvidando que la causa de su bendición era Abraham. El problema es que al separarse de Abraham, en este caso, empezó poniendo sus tiendas ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Claro, no se dio ni cuenta. Claro, él escogió la mejor llanura, el mejor lugar a simple vista, pero sus tiendas las fue poniendo hacia Sodoma. Luego lo vemos al final, ¿cierto?, cómo su esposa se transforma en estatua visual. Él tuvo que haber sido rescatado de Sodoma. Entonces hoy día vamos a ver el proceder de Abraham, a contrario sensu, el paralelo, la analogía con Abraham. Abraham, nosotros lo vemos en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, que Dios hace un pacto, Dios hace una alianza con Abraham. Y Abraham le prometió todas, que iban a ser en él benditas todas las familias de la tierra. Dios, en otras palabras, le muestra la historia universal. Y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser una piedra de fundamento para toda una sociedad, para todo un conjunto, un pensamiento, una cosmovisión, una cultura. Porque a través tuyo, de la promesa que yo te estoy dando a ti, tú vas a ser un canal donde la bendición va a fluir a muchos. Y aquí nosotros nos encontramos que hace una pregunta a Dios respecto de Abraham. Verso 17. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces viene y hace una pregunta a Dios. ¿Puedo yo encubrirle a Abraham lo que va a suceder, lo que voy a hacer? Muchas veces Dios nos habla. Y ojo, la primera causa o el primer medio por donde nos habla es a través de la Escritura. Dios te ama. Y Dios también revela sus planes y Él ha dado su voluntad para nosotros, para conocerla, para entenderla. Deuteronomio 29, ¿quién sabe lo que dice? ¿Ah? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, Dios también nos revela su plan. Obviamente, Él no nos revela muchas veces el detalle de lo que va a suceder. No es como los que pretenden leer la suerte o el horóscopo, ¿cierto? Alguien dijo que la astrología era la hermana tonta de la astronomía. No sé si es cierto, pero algunos pretenden conocer el futuro y averiguarlo en detalle. No creamos esas cosas. No creamos esas cosas. Dios nos ha dado serios principios para caminar bajo su voluntad. Pero de repente nosotros percibimos lo que va a suceder, sobre todo las mamás, saben lo que va a pasar con sus hijos, o saben para dónde van los hijos, qué tengo que hacer. Los papás también percibimos, Dios nos habla, lo percibimos, lo leemos en la Escritura, es sencillo. Cuando vemos, ¿qué dice la Escritura? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Para qué te? Entonces si yo aplico ese principio y veo que mis hijos me honran a mi esposa, ¿cierto? Y caminan con el temor del Señor, indefectiblemente, ¿cómo le va a ir a mi hijo? Es una promesa del Señor. ¿Por qué? Porque nos ha honrado y hay una palabra del Señor. Al contrario sensu, ¿qué pasa si mi hijo es rebelde? Es mentiroso, es ladrón, no nos honra, nos falta el respeto. Extremos, golpea a mi esposa, me golpea a mí, violencia intrafamiliar. ¿Qué puedo suponer yo a través de la Escritura? Que, en términos generales, no le va a ir bien. ¿Ah? Sus días no van a ser largos sobre la vida, no va a ser una vida plena. Entonces yo me encuentro con eso. Veo la Escritura, me informo, Dios me habla y me dice, mira, tu hijo está quebrantando seriamente un principio bíblico, no te está honrando. El poder de la honra sobre tu vida, Walter, sobre ustedes, padres, se manifiesta en bendición para tus hijos. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí nosotros nos encontramos con algo similar. ¿Qué hizo Abraham? Por eso pregunta Dios, ¿voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Si Dios llama a Abraham y le entrega una promesa para que por medio de él va a haber bendición a todas las familias de la tierra, la misión de Abraham era anunciar, llevar la bendición a todas las naciones de la tierra. Los que te bendigan, voy a bendecir a los que te bendigan, pero a los que te maldigan,
los voy a maldecir también. Entonces Abraham se tomó en serio. Abraham se tomó en serio esta misión. Por lo tanto, Dios sabía cómo iba a responder a Abraham. Hermanos, el poder de la oración y el poder de la intercesión no tiene el poder para cambiar a Dios, porque Dios no cambia. ¿Estamos? Dios es inmutable. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, en Dios, no hay mudanza, es decir, no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia. Y yo quiero echar un mito abajo. Si alguien te ha enseñado y te ha dicho que Dios, la oración, tiene el poder para cambiar a Dios o para cambiar el corazón de Dios, eso no es cierto. Dios tiene trazado todo. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace la intercesión? Habilita el mismo plan de Dios por medio de nosotros para que el reino de Dios se manifieste en el lugar que Dios desea manifestar. En otras palabras, no es que Dios estaba haciendo algo para que Abraham en su oración, en su intercesión, haga cambiar a Dios. No, Dios está haciendo partícipe a través de esto a Abraham de un plan que Dios ya tenía escrito, determinado y también que iba a consumar de acuerdo a su voluntad. Es decir, Dios a nosotros nos invita a ser parte de su misión. Por eso cuando a veces decimos, hermanos, tenemos que descubrir cuál es la misión que Dios tiene para Cristo Rey. O en tu caso, como jefe de hogar o madre o hijo, yo tengo que saber cuál es la visión o la misión que Dios tiene para mí. Equivocado. Dios no creó una visión para Cristo Rey, sino que Dios ha creado un Cristo Rey para su visión. Dios creó una Claudia, Dios creó un Claudio, un Marcelo, un Hugo para su visión. Dios desea bendecir la tierra. Dios anhela en su corazón derramar el evangelio del reino sobre la tierra. Nosotros no somos los que movemos a Dios. Nosotros no somos los que manipulamos a Dios. Dios, desde toda la eternidad, ha tenido en su corazón el plan de derramar bendición sobre tu vida, de bendecir Chile, de bendecir América Latina. Dios, desde toda la eternidad, hizo una alianza con Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo, para que Cristo venga a dar su vida por su pueblo. Por eso lo dice Hebreos claramente, por la sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. Apocalipsis capítulo 13 también dice respecto del Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. No es tan difícil conocer nuestra visión, no es tan difícil conocer nuestra misión. El Señor lo único que está diciendo es: alíñate con mi programa de redención que se encuentra en la Escritura. Alíñate, sintoniza con mi corazón, sintoniza con mi voluntad que yo tengo sobre la tierra, sobre tu familia, sobre tus hijos. Y aquí nosotros estamos viendo cómo responde Abraham frente a lo que Dios ya había decretado, frente a lo que Dios ya había determinado. Por eso nosotros cuando oramos para que la voluntad de Dios se establezca sobre la tierra. Y aquí quiero echar un mito abajo. Atamos, desatamos. ¿Qué es eso? Yo estoy atando y otro hermano está desatando por otro lado. Y Dios dice del cielo: bueno, ¿a quién le hago caso? Y no va a faltar el que va a decir: el que tiene más fe, o el más santo, el más justo. No, no es así. No es así. Los verdaderos intercesores, aquellos que tienen el corazón de Dios, van a orar porque conocen la Escritura, conocen la palabra, conocen la voluntad de Dios. Y yo te quiero decir desde aquí, que estás preocupado por tu hijo, que estás preocupado por tu hija, que estás preocupado por tu familia. Dios desea bendecir tu familia, Dios desea bendecir a tu esposa, Dios desea bendecir, pero Dios también ha establecido el medio por el cual desatar esa bendición. Miren cómo responde. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová le dijo: ¿por cuánto? Le dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado,
en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Qué haces tú si viniera Dios y te dice, voy a derramar fuego sobre Chile? ¿Qué haces tú si viene el Dios soberano y te dice, voy a castigar a tu esposo? Amén, sí, Señor, dale, que caiga fuego, Señor. Como oraron los apóstoles, como oraron los discípulos, Señor. ¿Se acuerdan cuando en Samaria no lo aceptaron en una ciudad de Samaria Cristo? ¿Recuerdan eso? Señor, viene Juan y Santiago, los bonaerenses, iba a decir, perdóname, Señor, aunque parecido, ya, aleluya. Los bonaergues, sí, los hijos del trueno, que caiga fuego del cielo, como un pseudo profeta por ahí anda profetizando fuego para Valparaíso. Y no, ese no es el corazón de Dios, hermanos. Jesucristo le dice a estos discípulos, a estos apóstoles, le dice, no sabéis lo que piden. No saben ustedes lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Y aquí vemos cómo Abraham tiene el corazón de Cristo, tiene el corazón de un intercesor. No viene y dice, sí, se lo merece Sodoma y Gomorra, se lo merecen todos esos sodomitas, se lo merecen. No, Abraham se queda pensando y responde frente a este anuncio de juicio de Dios. Pero entienda, Dios no quiere que Abraham lo convenza, Dios no quiere que Abraham tuerza su voluntad. Dios sencillamente está revelando en qué posición está Abraham. Y por eso, a lo mejor tú te estás preguntando, vamos aplicando, tú te estás preguntando, veo que mis hijos van por mal camino. Pero si tú te estás haciendo esa pregunta y efectivamente, de acuerdo a la palabra, no es para que tus hijos se queden en condenación, sino que Dios te está haciendo partícipe y te está diciendo, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Dios te pregunta ahora, entonces, ¿qué vas a hacer ahora con tu esposo? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Mira, te estoy revelando para dónde va la cosa, te estoy revelando qué podría eventualmente suceder con ellos. Entonces ahora nos tira la pelota a nosotros el Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos lo que cómo actúa Abraham. Miren, y se apartaron de allí esos varones, los ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero fueron allá ya listos para preparar el juicio. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham se quedó. Momento, Dios, yo te conozco. Dios, yo te conozco. Pregunta papá, esposa, esposo, madre, hijo, ancianos, diáconos, pastor. ¿Estamos delante de Dios? ¿Nos quedamos con la mala noticia? ¿Y nos vamos con la mala noticia? La Escritura nos insta siempre a orar, a interceder. Y aquí vemos cómo Abraham comienza a interceder por Lot, por los justos y por la ciudad. Y ese es el corazón de toda iglesia. Y ese es el corazón de todo cristiano. No venimos a declarar juicio sobre las vidas. Cuando yo digo juicio caerá, lo digo como broma y más que nada peyorativo para reírme un poquitito de aquellos legalistas que andan anunciando muerte y juicio. Lo hago en ese sentido, al revés, es una ironía que yo hago. Juicio caerá en base a aquellos que andan declarando muerte, juicio y todas las pestes y calamidades sobre la tierra. En ese sentido lo digo. Entonces, dice la Escritura que Abraham estaba aún delante de Jehová, es decir, se fueron los otros. Y Abraham, me estáis bromeando, ¿cierto? Una cosa así. Me estás bromeando, Dios. Yo te conozco. Yo conozco tu corazón. ¿Cómo vas a quemar esta ciudad si unos capítulos atrás me dijiste que por medio mío iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Me dijiste que yo era heredero de este mundo. Y comienza su proceso intercesor. ¿Cuántos de aquí están intercediendo por su familia? ¿Cuántos de aquí están intercediendo por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por sus familiares, por sus padres? Interceder viene de chedere. Chedere significa... ¿Qué significa chedere? Caminar. De ahí viene la palabra retro. Que estoy caminando hacia. Proceder. Que estoy caminando hacia. Adelante. Y ceder, por ejemplo, ceda el paso, ese letrero, ese triángulo invertido,
deje que el otro camine, dele la pasada al otro, ¿cierto? Ceder. Interceder, es ponerse entre dos personas al medio en el camino. Como dice el profeta, busqué hombre que se pusiera en el camino, que hiciera vallado, que se pusiera al medio. Y ya vamos encontrando entonces a Abraham un tipo de Cristo que comienza a interceder porque sabe que las naciones son para él, o sabe, en otras palabras, que esas ciudades, el mundo, Abraham tenía una visión de mundo, hermanos, tenía una visión grande del reino de Dios. Por eso cuando tú intercedes, te estás poniendo entre tu hijo y Dios. Bajo la autoridad de Cristo, obvio, eso está claro. Nosotros no somos Cristo ni somos justos por nosotros mismos como para que Dios nos oiga. Somos declarados justos. ¿Estás intercediendo? O a lo mejor estás retrocediendo. Dios no quiere que retrocedas. Dios quiere que interceda. Buena la frase, anótala. Dios no quiere que retrocedas. Dios quiere y Dios desea, en base a una promesa y en base a una obra grande que va a hacer sobre tu vida, Dios desea que tú intercedas, que comiences a caminar. Nos acordamos de Job, por ejemplo, que cada día se levantaba en la mañana a ofrecer sacrificios ¿y qué decía Job? Por si quizá hubiesen pecado, por si quizá hubieran pecado. Entonces, como hijos de Abraham, en nuestro corazón está ese espíritu de intercesión. Pero ese espíritu de intercesión obedece a la misión de Dios, al plan de Dios, no a mi plan. Por eso cuando tú en tu anhelo tú dices, Señor, salva a mis hijos, salva a mi hija. Señor, yo quiero verlos en el cielo. Señor, bendice a mi esposo, a mi marido, en su empresa, en sus proyectos, para que seas glorificado. Estás orando conforme a la voluntad de Dios. Y esa intercesión está permitiendo que el mismo plan de Dios, que lo que Dios ya decretó, se haga realidad en tu vida. Mira lo que dice el mismo versículo 19. Leamos, por favor. Porque yo sé que mandará a sus hijos. Mira lo que estaba diciendo Abraham. Porque yo sé lo que Dios decía de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, cuando Dios declara bendición sobre nosotros, cuando Dios hace promesas sobre nosotros, Él sabe muy bien cómo vas a responder tú. Él sabe muy bien. Volvamos a leerlo. Mira, el verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, incluso después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, ¿qué decía Dios? Abraham le va a hablar a sus hijos. Abraham va a interceder por sus hijos. Abraham le va a enseñar a sus hijos. Y como le va a enseñar, le va a hablar, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer venir sobre él lo que ya le dije antes. La intercesión hace venir sobre ti y sobre tu familia las bendiciones que Dios tiene prometidas en la Escritura. ¿Cuánto estamos orando por nuestros hijos? ¿Cuánto estamos orando? Entonces, conclusión del primer punto. Cuando tú percibes que tus hijos van por mal camino, cuando el médico te dice, no hay vuelta. Cuando en el colegio o en la universidad te dicen, no hay vuelta para tu hijo. No es para que sino que para que es una instancia. Otro ejemplo, para avanzar. ¿Se acuerdan del ciego? Cuando llegaron los discípulos le dijeron, maestro, este ciego, mira la pregunta tonta, este ciego de nacimiento, ¿pecó él o pecaron sus padres? ¿Cómo va a pecar él si ya había ciego de nacimiento? Entonces, la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Siempre, mira, somos nosotros así, focalizándonos en lo malo. Algo hizo para merecer esto. Algo hizo. Se lo merece, juicio caerá. ¿Cierto? La consecuencia de tu pecado, la maldad. Gózate en tu pecado, disfrútalo. Paga tu pecado, paga tu pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? No es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios
se manifieste. El Evangelio nos permite tener una mirada diferente de esperanza frente a nuestras tristezas y nuestros dolores. El Evangelio nos permite mirar con aspiración a la gracia y focalizarnos en la buena nueva, focalizarnos en el perdón, focalizarnos en la redención, focalizarnos en la relación con nuestros seres queridos e interceder. Y aquí entra en acción entonces, sigue diciendo en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y empieza a dialogar, porque te conozco, porque yo sé que tú eres un Dios justo, porque conozco tus atributos, Señor. Es bueno, escúchenme, ¿a cuántos aquí les gusta orar? ¿Sí? Ya. Usted no va a orar bien si no conoce a Dios y no va a conocer a Dios si no conoce ¿cómo se dice? La Biblia. Necesitas conocer a Dios. ¿Cómo vas a orar si no conoces a Dios, si no conoces la voluntad de Dios? La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Escritura nos va mostrando quién es Dios, cómo es Dios. Y así podemos en base a eso orar y pedirle a Dios. Yo sé que tú quieres bendecir a mis hijos. Señor, tú has hecho una alianza conmigo. Reclamar constantemente las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, eso le hace. Y comienza el jueguito. Comienza el juego de Dios con Abraham. Y continúa, verso 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Aquí pausa. ¿Por quién está orando efectivamente Abraham? Fijémonos. ¿Por quién está orando? ¿En qué mirada tiene Abraham? Verso 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar. El lugar. Dios desea no solamente bendecir y salvar a ti como justa en la casa. El lugar. ¿En qué lugar estás? Mira la mirada de Abraham, esa mirada de reino, esa mirada de crecimiento. Gracias por EMEP, las familias. Gracias por mom to mom, ¿cierto? Las mamás de este sector. Gracias por los jóvenes. Mira la mirada de Abraham, era una mirada omniabarcante, omniincluyente. Es decir, está diciendo, por esos 50, por esos 45, por esos 40, por esos 30, por esos 20, ya, por esos 10, salva la ciudad. Salva la ciudad, Señor. Salva la ciudad. Abraham no estaba pidiendo ni por los 50, ni por los 45. No estaba pidiendo ni por los 40, ni por los 30, ni por los 20, ni por las 10. Abraham tenía en su corazón las ciudades del mundo. Y ahí es cuando nosotros vemos, en Hechos capítulo 17, vemos a un Pablo que su corazón se enardecía al ver la idolatría de Grecia. Y se levanta y comienza a anunciar el evangelio del reino. Abraham se creyó el cuento y la verdad, la promesa de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham no era egoísta en su oración. Abraham, mira, hay un Cameron Townsend, el padre o el fundador de Wycliffe, que promueve misioneros y traducciones a la Biblia. ¿Sabes cómo entró el mandato misionero a su corazón? Presbiteriano. ¿Sabes cómo él se sintió llamado? Escúchame. Porque todos los días, y algunos creen que es trivial esta oración, todos los días su papá, desde que era niñito, antes de bendecir los alimentos, decía, Padre, que tu tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y Cameron Townsend escuchaba eso, desde pequeñito. Y nació con un corazón gigante. Cuando William Carey, padre de las misiones modernas, le dijeron, ¿dónde está su parroquia? Le preguntaron, porque lo miraron un poco menos. Él era, si no me equivoco, zapatero. Sí, él era un zapatero, si no me equivoco.
Mi parroquia dijo, antes de irse todavía a la India a ser misioneros, dijo, mi parroquia, ¿sabe lo que dijo? ¿Quién sabe? Mi parroquia es el mundo. Tradujo la Biblia al hindi, levantó la universidad más grande de la India, levantó colegios, orfanatos y asilos. La misión de Dios es la misión de Cristo Rey. Y cuando usted me pregunta, ¿y por qué anda plantando iglesias? Porque tengo a Abraham por padre. Y yo veo a Cristo Rey en cada ciudad del mundo. Veo misioneros. Veo a los cristianos que están siendo perseguidos por el grupo ISIS en Irak. Cristianos que están siendo decapitados día a día. Niños que están siendo quemados delante de sus padres. Usted sabe eso, ¿cierto? ¿Qué ganas? Iglesia Cristo Rey. Sería un orgullo en Cristo. Quiero hablar de mi corazón. Me siento frustrado porque siento que no podemos hacer más. Me encantaría decir, no es jactancia como algunos creen, no es vanidad, es amor. Y decir, tenemos un misionero a tiempo completo en la India y Cristo Rey está contribuyendo a la progresión de ese reino. Tenemos misioneros en Irak, tenemos misioneros en el mundo, porque amamos el progreso del reino y porque estamos comprometidos con esta ciudad. Por un justo. El problema es que ni siquiera había 10 justos. Mientras menos justos hay, más grande es la gracia. Porque Dios desea salvar a esa ciudad. Si nos vamos a Jeremías capítulo 5, para ir terminando. Si nos vamos a Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dios bajó la escala, por así decirlo. Ahora el juicio venía sobre Jerusalén. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora. E informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre. Y si hay alguno que haga justicia, alguno que busque verdad, alguno, yo la perdonaré. Yo la perdonaré. Yo la perdonaré. Y ahora yo, Cristo Rey, les hago esa pregunta. ¿Hay alguno que haya hecho justicia? ¿Hay alguno que busque la verdad, que haya buscado la verdad? ¿Hay alguno que realmente pueda contener el juicio sobre tu hijo? ¿Hay alguno que pueda contener y retener el juicio sobre nuestra familia? ¿Hay alguno que pueda retener el juicio sobre Santiago de Chile? ¿Hay alguno, Iglesia Cristo Rey? ¿Hay algún hombre justo? ¿Hay algún hombre que haya amado la verdad? ¿Hay alguno que tenga la capacidad de interceder por nosotros? Un hombre, ¿hay alguno donde tú ahora no sabes a quién pedir ayuda, a quién interceder? Porque estás viendo que tu familia cada vez camina más y más a la crisis. Que estamos viendo que nuestros hijos se están perdiendo más y más con toda la avalancha de pecado que hay en la sociedad. ¿Hay alguno donde cada vez están saliendo leyes más injustas? El asesinato de bebés, donde la promiscuidad sexual se está moviendo y vemos que Chile se está transformando en una Sodoma. No hay 50, no hay 45, tú y yo no podemos. No hay 40, no hay 30, no hay 20, no hay 10. Pero sí hay uno. Pero sí hay uno. Por uno, dice Dios. Por uno perdonaré la ciudad. Por uno. Yo te invito, iglesia. Por ese uno, por Cristo, tu hijo va a ser salvo.
por ese uno, por Cristo. Y ahí llegó el Hijo del Hombre. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y tú miras y dices, Señor, no soy perfecto. Mis oraciones no son perfectas. Mis intercesiones no son perfectas. Señor, también hay pecado. Estoy quebrado, estoy destruido. Se han ido todos los cimientos de mi casa, de mi hogar. Y Dios dice, pero hay uno que se levantó por ti. Hay uno que ha dado la vida por ti, por tus hijos y por tu familia. Hay uno, y podemos entonces reconstruir nuestra vida a partir de Cristo Jesús, el único que intercede por nosotros. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 7. Dice, versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Leámoslo, el capítulo 7, verso 24, o en su hoja está también. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede, leamos todos juntos, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por ese hombre, por Jesucristo, sumo sacerdote, intercesor nuestro, intercesor de nuestras familias. Por eso cuando oramos, venimos en el nombre de Él. Por ese uno, Señor. En Sodoma no había uno. En Jerusalén en su momento no hubo uno. Pero ahora hay uno. Y como hay uno, salva la ciudad, Señor. Salva mi casa, Señor. Salva a mis hijos. Ya detectamos el problema. A una mala noticia, ¿cuál es la respuesta? Intercesión. Y esa intercesión, ¿tenemos alguno? ¿Hay alguno? Diga, hay uno. Hay uno. Y por ese uno hay redención para ti, para mí y para nuestros hijos. Yo siento en mi corazón, a veces veo que mis hijos no responden como yo quiero en el Evangelio. ¿Y cuál es la tendencia de todo padre? Sentirse ¿cierto? Nos sentimos culpables, no le he enseñado bien, es probable. Pero hay un intercesor que intercede mejor por tu hijo. Dice la Escritura que vive, como dice, viviendo. Oh, aleluya, esto es fuerte, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Cómo dice? Hay uno que intercede por ti. Hay uno que intercede por tus hijos. ¿Y qué significa interceder? ¿Sabes que Cristo camina con tu hijo? Aleluya. Que Cristo camina con tu marido. A la mala noticia respondemos con intercesión. Y llevamos esa intercesión al mejor intercesor de todos, aquel que puede interceder por nosotros. Hay uno mejor que Abraham, el Abraham perfecto. Amén. Solo y Dios gloria, solo a Dios. Nos ponemos de pie. De ella me sostendré.